Muchas gracias. Este ha sido un proyecto aprobado por unanimidad. De acuerdo al reglamento se le daría 2 minutos a cada miembro de cada bancada, pero me había pedido el congresista no agrupado, además congresista de Belaúnde, primero la relación. Okay. Voy a empezar a hacer la lista. Congresista Alberto de Belaúnde. Pero antes de entrar al tema, me había pedido la congresista Tania Pariona la palabra, pero creo que no es sobre el tema, pero tratemos, por favor, después de regresar inmediatamente al debate. Congresista Pariona. Gracias, presidente. Saludando a toda la representación nacional. Si bien no es el tema de discusión en este momento, yo quiero llamar la atención de este Parlamento, pero también del país. En estos momentos, presidente, más de 3.000 agricultores, entre ellos productores de papa, se están movilizando en Ayacucho, en Arequipa, en Junín, en Huancavelica, en Apurímac, en La Libertad. Y en este momento los agricultores están elevando una agenda y una plataforma importante en nuestro país y tiene que ver con el costo de la papa. El costo de la papa, señores, está llegando a costar a 0.25 céntimos. No hay un apoyo de soporte técnico ni financiero a los agricultores. Quedó clara Esta movilización, presidente, nos tiene que conducir a que en este Parlamento prioricemos también los cambios y las medidas legales, pero también de parte del Estado. El Estado que ha descuidado el agro y la atención a los agricultores. Muchas gracias, congresista. Vamos al tema de debate y después que termine este tema, congresista Foronda le doy para que pueda hacer también su intervención, que entiendo que es otro tema. Congresista de Belaúnde, ahora sí. Y después congresista Javier Velázquez están en la lista. Congresista de Belaúnde. Gracias, presidente. Yo lamento mucho la observación hecha por el Ejecutivo a esta autógrafa de ley. Como recordarán mis colegas parlamentarios, cuando discutimos esto en el Pleno, la presidenta de la comisión, mi colega Úrsula Letona, tuvo a bien recoger una inquietud, que es qué sucedía con aquellas personas que habían sido indultadas porque habían sido injustamente sentenciadas por terrorismo. Y la figura que se encontró también en coordinación con mi colega Miguel Torres fue la de incluir expresamente la exclusión del indulto razonado. Y el Ejecutivo, sin hacer ningún tipo de consulta, yo en ese momento era congresista oficialista, procedió a observar esta norma. Ignorando la sentencia del Tribunal Constitucional que bien ha citado la presidenta de la comisión, ignorando también lo que expresamente señala el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que como sabemos tiene rango constitucional, e ignorando lo que ya han tenido que sufrir peruanos y peruanas que fueron tratados como terroristas siendo inocentes. Presidente, si no vamos por la insistencia y nos allanamos a esta observación, estamos nuevamente tratando como terroristas a personas que son inocentes. Y yo quiero el día de hoy aprovechar para rendir homenaje a Hubert Lancier, aquel peruano que se preocupó por los cientos de inocentes en las cárceles del Perú. Y quisiera citar a Hubert Lancier en esta intervención. Hubert Lancier se pregunta: ¿cuántos metros cúbicos tendrá la celda de un inocente? ¿Una docena? Es asombroso cómo un espacio tan reducido puede contener tanta pena. No permitamos, presidente, que esa pena renazca y que estas personas que son inocentes no puedan postular a cargos públicos en su comunidad o a nivel nacional. El Congreso no puede volver a cometer una injusticia que tanto costó en el Perú que el Estado pueda resarcirla. Culmine, por favor. Sí. Que pueda resarcirlo tantos peruanos y peruanas. Tenemos el deber como Parlamento de evitar cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. El tomar el camino de la insistencia toma exactamente el mismo tiempo que nos tomaría el allanarnos a la observación. Yo entiendo que hay una preocupación
por los tiempos y por la posibilidad que se convoque a elecciones antes que se haga esta modificación. Y lo comparto plenamente. Ningún terrorista debe postular este año ni en las siguientes elecciones. Eso está clarísimo. Pero veamos la posibilidad, ya sea con la insistencia o la aprobación hoy mismo de un proyecto de ley que está presentando la congresista Marisa Glá. Congresista, por favor, para que culmine, porque son 2 minutos además por bancada, ¿no? Congresista de Luna. Soy nuevo en esto de no agrupado, presidente, le pido disculpas. Ver cuál de estos mecanismos con que contamos como Parlamento podamos seguir para, por un lado, asegurar que en este proceso electoral y en los siguientes ningún terrorista postule, pero por otro lado, evitar que personas inocentes sean consideradas como tal. Muchísimas gracias. Congresista Javier Velázquez. Presidente, yo estoy de acuerdo con la observación, las 2 observaciones que ha hecho el Poder Ejecutivo. Y hice esa observación porque el famoso argumento del indulto razonado responde a una circunstancia de tipo político. El año 98, y todos debemos recordar, el año 98, después de que se desmontó toda esta organización criminal de terroristas que asolaron el país, evidentemente habían algunos excesos que se corrigieron instalando la Comisión Lancier. Pero de ninguna manera, y ustedes vean las facultades que se le dio a esta comisión, no era que esta comisión evaluara los procesos de indulto y reemplazara al Poder Judicial y declarara inocentes, como lo dice la doctrina en el caso de los indultos razonados, señor presidente. Acá no le podemos hacer el juego al terrorismo. Acá, cuando hablamos de indulto razonado, presidente, me parece que la observación del Ejecutivo me parece que es coherente. Porque si nosotros estamos impidiendo, y que lo sepa bien la representación nacional, que un alcalde que fue condenado por peculado, por haber usado de repente la camioneta para llevar a su hijo al colegio, a su mujer al mercado, ha sido condenado, ha cumplido su condena, ha sido rehabilitado, pero en virtud de la ley y ya no puede volver a postular. Ya no puede volver a postular. Pero un condenado por terrorismo, porque el indulto es el perdón a la pena. Las comisiones políticas de ninguna manera evalúan los hechos y dicen, lo declaran inocente. El indulto es para los que han sido condenados. Y esta famosa figura del indulto razonado siempre resulta creaciones doctrinarias de aquellos que ven a los terroristas como adversarios políticos. No, aquí hubo una horda de criminales que azotó el país, presidente. Y lo que pretendía la norma era que para ellos, solo para ellos, que habían sido condenados por terrorismo y que habían sido indultados, un doble premio. Ustedes que han sido condenados por haber cometido delitos de terrorismo y que fueron indultados por este proceso político que vivió el país, ustedes sí tienen derecho a postular. Ese fue el famoso indulto razonado al que yo me opuse. Por eso hoy día voy a votar a favor de este allanamiento, porque estamos corrigiendo un hecho que resulta inclusive desproporcional. Desproporcional. Repito, un modesto alcalde de repente de un pueblo lejano del país, no justifico su conducta ilegal, que ha sido condenado y que ha cumplido su pena, él ya no puede postular, Entonces, me parece muy bien, presidente, la observación que ha hecho el Poder Ejecutivo. La famosa figura del indulto razonado no es más que una creación de un sector de la doctrina que no nos obliga, de ninguna manera. Pero yo creo que si queremos ser firmes, así como se ha dicho, para impedir que los que han sido condenados por corrupción no sean nuevamente autoridades políticas elegidas por el voto popular, ¿por qué, señor, los indultados por terrorismo, que muchos de ellos ni siquiera han tenido la posibilidad de arrepentirse, que siguen actuando? ¿A ellos sí le vamos a habilitar el camino para que sean candidatos? No, presidente. Nosotros vamos a votar a favor del allanamiento porque el Poder Ejecutivo ha corregido un exceso que cometió en su momento el Congreso al permitir que los famosos indultados razonadamente puedan sí ser candidatos a elecciones populares. No le hagamos el juego a Sendero ni a los terroristas que ahora están en un proceso nuevamente
de retroalimentarse socialmente para seguir socavando la democracia. La democracia no puede seguir siendo boba. Permitir que los espacios democráticos y de representación puedan estar en manos de aquellos que no creen en los valores que inspiran la democracia. Gracias, presidente. Congresista Marisa. Ya. ¿Cómo no? Al congresista, al corta por favor la interrupción. De ahí congresista Glave. Gracias, presidente. No solamente coincidir en todo lo que ha explicado el congresista Jairo Velázquez, sino insistir en la situación. Es increíble cómo hemos visto autoridades en el país que han saqueado, que han robado alcaldes, gobernadores, en el norte el gobernador de Tumbes, el alcalde de Chiclayo, la plata entre los calzoncillos y los zapatos. El caso de Ancash ya es una cuestión que ya no tiene ni siquiera nombre ni una narrativa. Y en el caso del terrorismo, tendríamos que ser suficientemente severos para no permitir la fotografía de Peter Schultz. El carne sale por todas partes y no sabe si se va a un frente o se va al otro frente de izquierda, porque las únicas alternativas que hay para este país es lo que este terrorista maldecido y maldito ha logrado con la cantidad de asesinatos que ha hecho sangrar al país, con el dolor de los parientes, los hijos, de los padres, los hermanos que los arrancaron de la vida. Eso no lo podemos permitir nunca más, de ninguna manera. Esta bancada tampoco va a aceptar esas propuestas. Vamos a allanarnos a lo que ha puesto el Ejecutivo. Coincidimos plenamente con la situación. Terrorismo en este país, nunca más, y no hemos aprendido la lección. Gracias, congresista. Congresista Velázquez, ¿ya había terminado? Sí. Muchas gracias, congresista. Congresista Marisa Glave tiene uso de la palabra por Nuevo Perú. Pide una interrupción la congresista Wilca, presidente. Congresista Wilca tiene la interrupción. Gracias, congresista Glave. Gracias, presidente. Presidente, nosotros para ratificar la posición que adoptó nuestra bancada en el primer debate de esta norma. Como dijimos en su momento, presidente, la importancia de que la reforma electoral que conveníamos tenía que tener un carácter integral, permitiera calificar de mejor manera el perfil de los candidatos a los cargos públicos y de elección popular, tenía que efectivamente incorporar no solamente esta prohibición a quienes han sido sentenciados por delitos graves como el terrorismo en nuestro país. Evidentemente, esta prohibición también requiere mirar con preocupación este aumento y este incremento de los casos y denuncias por corrupción de funcionarios que estamos viendo y somos testigos día a día. Por eso, presidente, la importancia de que este proyecto se debata de manera integral. Y de la misma forma fue una propuesta y un aporte de nuestra bancada la incorporación de los sentenciados por delitos graves de violencia sexual, porque el país vive efectivamente una crisis en relación a la violencia contra las mujeres y poblaciones vulnerables. Culmine, cómo no. Por eso, presidente, nosotros ratificamos nuestro voto en este proyecto, porque queremos que efectivamente empiece a entrar en vigencia esta norma para los procesos electorales que se avecinan en el país. Sin embargo, también sabemos que hay una materia de discusión que ha sido planteada con la observación del Ejecutivo. Estamos planteando por eso una fórmula alternativa que permita subsanar cualquier tipo de restricción a los derechos políticos que puedan darse de quienes, ojo, fueron encontrados inocentes de procesos que no se llevaron siguiendo el debido proceso en su momento. Eso es algo que no vamos a poder modificar nosotros con el debate que tengamos acá, porque fue algo que se determinó a través de... Terminó la interrupción, congresista Glave, tiene uso de la palabra. Lo que nosotros estamos planteando, presidente, y es lo que le planteamos a la presidenta de la Comisión de Constitución, es que en el artículo 107 y en el artículo 113, presidente, en el párrafo final del inciso I, se pueda señalar, punto seguido, dicho impedimento no resulta aplicable a los beneficiarios de la ley 26655 y de la ley 26940, presidente. ¿Por qué se plantea eso? Para no entrar en una discusión si hubieran otros indultos motivados o razonados o cualquier discusión que pueda generarse, presidente, sino por el hecho bien simple. El artículo 1 de la ley 26655, ¿qué cosa dice, presidente? Que esta comisión se crea para plantear que de manera presumible y razonable
las personas que vayan a ser sujetos de este indulto no hayan tenido ningún tipo de vinculación con elementos, actividades u organizaciones terroristas, presidente. ¿Por qué se planteó eso? Porque en los años 90, presidente, antes del año 96 en que se aprueba esta norma, de hecho, el propio señor Fujimori, junto con el señor Jorge Santisteban de Noriega, en ese momento defensor del pueblo, señalaron que personas civiles habían sido juzgadas a través de procesos militares en tribunales militares o en jueces sin rostros a base de puro testimonio sin mayor fundamento, y que muchísimas personas habían sido inocentemente acusadas y sentenciadas sin el debido proceso. Y eso nos colocó, presidente, en una situación de precarización de los derechos humanos en el país. Una de las maneras de subsanar lo que fue una política de violación de derechos humanos fue reconocer desde la Defensoría del Pueblo y desde el propio Ejecutivo en el país la formación de una comisión ad hoc encargada a Hubert Lancier. Yo conocí al padre Lancier, presidente, fui alumna suya y lo vi en los penales tratando de sacar a gente inocente, presidente. Y lo único que se está pidiendo en este caso no es sacar a nadie que sea culpable, no. Es que esta ley se aplique precisamente a los culpables. Lo que se está exigiendo es que esta norma no sea aplicable específicamente a quienes hayan sido beneficiarios de la ley 26655 y de la ley 26940, presidente, y eso nos permitiría tener una norma que sanciona a corruptos, que sanciona a terroristas, que impide que estén participando electoralmente, pero que no va por encima de personas que además de inocentes fueron en su momento sentenciadas y teniendo cárcel injusta y que después están tratando de recuperar sus vidas, presidente. Muchas gracias. Gracias. Congresista Yerbio Violeta por Peruanos por el Cambio. Pide una interrupción el congresista Velázquez. Congresista Velázquez tiene la interrupción. Presidente, diré dos cosas concluyentemente. Un indulto es el perdón de la pena, a diferencia de una amnistía que perdona la pena y el delito, por eso que la amnistía la tiene que dar el Congreso. No puede haber, es elemental, que no puede haber un indulto o una comisión, por importante que sea, una comisión política como la Lancier, que respeto, o cualquiera, que utilizando la figura del indulto diga tal persona es inocente. No se puede, pues, no es posible. No es posible, señor presidente. No le hagamos el juego a quienes no creen en la democracia. Gracias, congresista Violeta. Puede comenzar con esta Violeta. Congresista Alcorta pide otra interrupción. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Lo que pasa es que no nos podemos olvidar ni tapar los ojos. El Movadef sale mañana, tarde y noche y desfila con todo el mundo con sus pancartas haciendo apología. Se habla de los jueces sin rostro, claro, bien fácil es ser valiente en pellejo ajeno. Pero esos jueces tenían que sentenciar a terroristas. Si alguien de acá leyó la Comisión de la Verdad y los volúmenes de la Comisión de la Verdad, quisiera preguntar si alguien ha leído acá la Comisión de la Verdad. ¿Y cuál es el año donde han habido la mayor cantidad de muertos por el terrorismo? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo ha leído? ¿Han leído las 170 conclusiones de la Comisión de la Verdad? ¿En qué año acusan que ha habido la cantidad de muertos por el terrorismo? Y los jueces sin rostro, con el temor que puede tener cualquier ser humano, tuvieron que sentenciar. Porque es bien fácil hablar hoy día acá los jueces sin rostro, cuando tenían al frente a sus hijos y a sus padres y a sus hermanos amenazados para ser asesinados por el mismo Sendero Luminoso. Qué poca vergüenza y qué poca dignidad y qué poco amor por el Perú. Ese terrorismo nunca más se debe repetir y tenemos que ponernos todos, acá no hay color, todos estamos contra el terrorismo para que esta historia de la década del 80 nunca más se repita, al extremo que hasta el día de hoy existe el terrorismo contaminado con... Ok. Congresista Violeta, ahora sí puede iniciar su participación. Por excepción, ¿permitirá que el congresista Vicente Ceballos tenga una nueva interrupción? Por eso, pero quiero dejar constancia que me había pedido la palabra, son 2 minutos por bancada, obviamente la mesa es tolerante, tiene la interrupción, este es un tema importante, por favor, congresista, este es un tema importante, quien ha hablado por los no agrupados ha sido el congresista de Belaunde, ha hablado 4 minutos, tiene la interrupción el congresista Ceballos, ¿cómo no? Presidente, gracias. Creo que estamos equivocados en la percepción del problema. No se trata de terrorismo. Terrorismo con responsabilidad bien sancionado y bien sentenciado. El Parlamento, mediante la ley 26.655, creó una comisión ad hoc y mediante una ley dada por este Parlamento habilitó los indultos razonados.
¿correcto? Habilitó. Y lo segundo, presidente, la propia presidenta de la Comisión de Constitución ha hecho alusión a la sentencia 1277. Y voy a citar textualmente lo que dice esta sentencia en el Fundamento Jurídico 11. Pues no se trata de un indulto común o general, que como lo define la doctrina es un beneficio que supone la condonación de la pena respecto de quien efectivamente ha cometido un delito y por tal motivo ha sido sancionado. Ok, terrorismo bien sancionado. Si no, nos referimos al indulto razonado de un tipo sui generis, de beneficio procedente exclusivamente respecto de los casos en que se ha condenado a una persona inocente o respecto de quienes se le presume como tal. En buen castellano, presidente, el indulto razonado se justifica, está habilitado normativamente por una ley dada por este Congreso respecto a aquellas personas que han sido injusta, arbitraria y sin prueba alguna condenadas. Y una ley de este Parlamento es quien habilita ese indulto razonado, presidente, del cual hace suyo el propio Tribunal Constitucional. Gracias, congresista. Ahora sí, congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, lo primero que habría que señalar es que el día de mañana se vence el plazo para que el Poder Ejecutivo haga la convocatoria a elecciones municipales y regionales conforme al nuevo cronograma que aprobó este propio reglamento. En consecuencia, es obvio que este tema no se podía dilatar más en la Comisión de Constitución y teníamos que tomar una medida. La norma puede ser imperfecta y seguro la podemos seguir debatiendo, pero lo cierto es que tenemos que tomar una decisión. Y tenemos que resaltar lo esencial, lo básico de esta norma. ¿Qué cosa es lo que busca esta ley? Lo que estamos buscando es que exista un claro impedimento para que aquellas personas condenadas por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción y violaciones sexuales puedan ser candidatos. Esa es la esencia de la norma. Lo que luego se discute es si es que se puede generar una excepción en relación a aquellas personas que, habiendo sido condenadas por terrorismo, fueron pasibles beneficiarias de un indulto por la Comisión Lancier. Pero aquí hay que diferenciar dos aspectos. Primero, la Comisión Lancier no es un juzgado, un tribunal o una corte que genere sentencia o razonamiento legal de una naturaleza en particular. Era una comisión que hacía un razonamiento de casos humanitarios para situaciones específicas. Y el segundo aspecto, que sí es enteramente jurídico, es el siguiente. Para poder hacer notar a nuestros colegas que han presentado esta justa, puede ser, observación, que no necesariamente se pone en perjuicio el derecho de aquellos ciudadanos que, considerando una situación de inocencia, podrían querer ser candidatos. Mire usted, ¿qué es lo que dice la Constitución, colegas? La Constitución dice que el Jurado Nacional de Elecciones es el máximo intérprete en materia constitucional en asuntos vinculados a procesos electorales. En consecuencia, si un ciudadano X, que ha sido materia de un indulto, como se ha indicado aquí, quiere ser candidato y considera que su derecho está siendo vulnerado, el Jurado Nacional de Elecciones, el tribunal, hará una interpretación, como lo hace un juez, de intérprete de la Constitución en el caso específico, y por interpretación de la Constitución inaplicará determinado aspecto de la norma si ese fuese el caso. De tal suerte que el derecho constitucional de ese ciudadano a participar en un proceso electoral, en el caso que realmente tenga el derecho de participar, no se vería perjudicado. Por lo tanto, presidente, ni por el lado del procedimiento, ni por el lado del aspecto de fondo que podría haberse vulnerado, al cual han hecho alusión, habría un perjuicio para no aprobar esta norma. Hacemos una invocación para que en todo caso vayamos a una votación como corresponde y podamos aprobar esta ley que permita, insisto, que los violadores, los sentenciados por terrorismo, por tráfico ilícito de drogas y por corrupción no sean candidatos. No podemos hacerle el juego a quienes quieren utilizar artimañas legales para seguir participando en política y al final darle mala calidad de gobernantes a nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Solamente para información de los señores parlamentarios, en el caso de aprobarse el allanamiento, se va a tramitar rápidamente para que en una separata adicional del peruano hoy día mismo se publique. Eso ya hemos coordinado con los portavoces. Tiene la palabra el congresista Rosas por el Frente Amplio. Le pido una intervención, congresista Foronda. Gracias, congresista Rosas. Colegas parlamentarios, el tema que estamos debatiendo es un tema vital para
para iniciar un proceso de reconciliación con justicia. Un proceso en el que la verdad se imponga por encima de la tiranía de un poder que fue abusivo contra los derechos humanos. Miles de víctimas inocentes en cárcel. Frontalmente, ningún terrorista puede postular, pero tampoco ningún corrupto. Y esa es una posición clarísima, ni terroristas ni corruptos, pero sí deslindamos en aquellas personas que fueron víctimas de la violencia política de Estado en ese momento y que fueron acusadas injustamente, y que el Tribunal de Garantías Constitucionales, no este Congreso, dio el indulto. El tribunal, reconocido por el Congreso de la República. Por lo tanto, no neguemos la posibilidad a aquellas personas, miles de inocentes en cárceles, víctimas de la violencia política de Estado, no puedan participar en un proceso electoral. Yo creo que... La siguiente interrupción, cómo no, disculpe. Siguiente interrupción. La siguiente interrupción, por favor. Sí, tenemos que ser muy claros en este proceso y tenemos que tener claridad al momento de tomar decisiones y dar un mensaje de paz, con justicia, con reparación y con verdad. Ningún terrorista puede ocupar un cargo público, pero tampoco ningún corrupto. Es lo que quería plantear, señor presidente, en nombre de las miles de víctimas inocentes, políticas, que estuvieron en la cárcel sin tener ninguna prueba y que fueron acusadas injustamente y después indultadas. Gracias. Congresista Rosas puede iniciar su participación. 2 minutos. Presidente, colegas parlamentarios, este proyecto de ley que busca restringir el derecho pleno de postular a las personas que han sido sentenciadas por terrorismo, por corrupción, narcotráfico, violencia sexual, ha sido ya aprobado ahí por unanimidad, presidente. Pero sin embargo, esto ha sido observado por el Ejecutivo. Y el planteamiento del Frente Amplio es que esto lo tengamos que aprobar no por allanamiento, sino más bien por insistencia. El Frente Amplio plantea de que ni terrorismo ni corrupción nunca más en las cuestiones electorales. Y eso es lo que planteamos por la siguiente razón. Pero eso no significa, señor presidente, que por esta razón tengamos que castigar doblemente a inocentes que han sido acusados por terrorismo. Porque si no, que fueron acusados inocentes por terrorismo, y precisamente esta comisión encabezada por este sacerdote Juven Lancier, lo que vio fue precisamente que había gente inocente acusada, y todo el país sabe que en momentos de violencia lo que había era jueces sin rostros. Habían los llamados arrepentidos que tenían la capacidad de ese momento de vengarse de cualquier inocente y acusaban por terrorismo. Y eso sabemos todos, conocemos y sabemos que existe esa situación. Y por esa razón, señor presidente, a estos inocentes no se puede acusar doble vez. Una, acusado por estos arrepentidos y jueces sin rostro, y otra, nuevamente, esta ley no puede castigar. Y por esa razón, presidente, nosotros creemos que de ninguna manera se puede volver a castigar, y lo repito porque se haría una situación injusta en este momento con ellos. Pero también, presidente, lo que tenemos que ver es que nosotros tenemos que ver cuál es la situación de estas personas. ¿Por qué? Lo que se planteó en un primer momento era que había un indulto razonable, y que nos están diciendo que eso no existe y que por lo tanto el indulto o es un indulto común o es un indulto humanitario. Pero precisamente para esa oportunidad lo que se planteó es para estos inocentes el indulto razonable, y eso es lo que debería de primar, presidente. Por lo de lo contrario vamos a tener que juzgar doblemente a gente inocente. Uno, acusado por esta gente de los arrepentidos, que metían en la cárcel a uno y otro
simplemente por situaciones de venganza, pero también el Congreso no puede fallar. Por esa razón les planteamos que tengamos que nosotros aprobar esto por insistencia y no por allanamiento, presidente. Muchas gracias. Gracias. Congresista Edwin Donaire, creo que le pidió una interrupción al congresista Costa, ¿no es cierto? Congresista Costa. Tiene las dos interrupciones.